Profesora, buenas noches. Hemos elegido hacer lo que es la molécula del agua. Mi equipo está conformado por Matu Peralta, José Luis, Polanco López, Jennifer Alejandra, Alcocer Lo, Fuchun Uriel y su servidor, o sea yo, Sánchez Ecato Jorge Yair. Ahora voy a proceder a mostrarle la molécula física que hemos construido. Aquí, como puede ver, es esta. La hemos construido con plastilina de color rojo y azul y palitos de cerillo. Bueno, ahora como todos sabemos, el agua está conformada por dos átomos de hidrógeno, que son estos. Aquí le he puesto, descrito la inicial del hidrógeno. Y un átomo de oxígeno, que vendría siendo este. Ahí. Estos están unidos por un enlace covalente. El oxígeno se compone por un núcleo y tiene 8 protones. Y el hidrógeno se compone por un núcleo y un electrón, estos. Ahora procedemos con mi compañero Uriel. Explicación de cómo se forma la teoría y la molécula del agua. La molécula del agua se forma a través de una unión covalente entre dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La teoría explica cómo se forma la molécula de agua. Es la teoría de la estructura molecular, que se basa en la idea de que los átomos se unen para formar moléculas mediante enlaces químicos. En el caso del agua, los átomos de hidrógeno y oxígeno comparten electrones de sus capas externas para formar una molécula estable. La estructura molecular del agua es tetraédrica, lo que significa que los átomos de hidrógeno se unen al átomo de oxígeno. Esto crea una distribución desigual de cargas eléctricas en la molécula de carga parcial positiva en los átomos de hidrógeno y en carga parcial negativa en el átomo de oxígeno. Esta polaridad de la molécula del agua es responsable de muchas propiedades físicas y químicas únicas. Mi nombre es José Luis Matu Peralta y mi equipo eligió como ejemplo la molécula de agua. Sin embargo, ¿qué es la energía de enlace? Bueno, esta es la cantidad de energía que se libera cuando se forma un mol de enlaces. Para empezar la explicación, se tomará como ejemplo una molécula diatómica, es decir, de un solo elemento. Como primer ejemplo, se utiliza dos partículas de hidrógeno. Estas, al formar el enlace, se nos otorga una cantidad de menos 436 kilojulios por mol, que es la energía requerida para romper un enlace. Posteriormente, al no haber variaciones, se produce la energía de disociación, que es la que rompe con los enlaces, y al ser las mismas energías, el mismo valor para llegar a cero, simplemente se cancelan y se obtiene la rotura del enlace, es decir, el cero. Posteriormente, con el ejemplo de agua o H2O, la cosa cambia, pues son moléculas poliatómicas, es decir, no son iguales las energías de enlace y de disociación. Para empezar y para romper el primer enlace, se gastan 498.8 kilojulios por mol, pues al estar el grupo de oxígeno con hidrógeno ejerce una mayor resistencia y se gasta una mayor cantidad de energía para romper el enlace. Posteriormente, al no haber una resistencia, al romper el segundo enlace de oxígeno con hidrógeno, se gasta menos energía. En la primera disociación, la dificultad de romper el enlace es mayor por la resistencia del grupo H, y en el segundo ya no es así, pues solamente es una molécula de hidrógeno y una de oxígeno, por lo que su gasto es de 428 kilojulios por mol. Para finalizar, solamente se promedia esas dos cantidades, y esos son los kilojulios por mol necesarios para romper un enlace de agua. Mi nombre es José Luis Matu Peralta y mi equipo eligió como ejemplo la molécula de agua. Sin embargo, ¿qué es la energía de enlace? Bueno, esta es la cantidad de energía que se libera cuando se forma un mol de enlaces. Para empezar la explicación, se tomará como ejemplo una molécula diatómica, es decir, de un solo elemento. A continuación, ¿para qué sirve este compuesto? Este compuesto está constituido por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, por lo que lo podemos apreciar en esta hoja. Yo normalmente en internet y en libros vi que la tenían puesta de ladito o más juntos y formaban una V. ¿Y para qué sirve? Sirve como solvente universal, ya que es una de las
sustancias más abundantes en el planeta después del hidrógeno. Y gracias a sus propiedades físico-químicas, podemos apreciar que la primera propiedad que tiene es la acción disolvente, ya mencionada anteriormente, que es la capacidad para tomar puentes de hidrógeno con otras sustancias, ya que estas se disuelven cuando interaccionan con las moléculas. Como segunda propiedad es la fuerza de cohesión, donde los puentes de hidrógeno mantienen a las moléculas fuertemente unidas, formando una estructura compacta que la convierte en un líquido casi incomprensible. Un ejemplo de ese sería cuando dos gotas se encuentran y se forman una sola. No sé si no lo has observado, cuando se chorrea el agua y se juntan. Ese sería un ejemplo de cohesión. Como tercera propiedad está la adhesión, que es la unión de moléculas. En ese caso, un ejemplo sería cuando riegas una planta, el agua va a ascender, o sea, va a subir desde las raíces a la hoja. Ese sería un ejemplo. Como cuarta propiedad está el calor específico, donde el agua absorbe grandes cantidades de calor que utiliza en romper los puentes de hidrógeno y su temperatura desciende más lentamente que la de otro líquido, a medida que va liberando energía al enfriarse. En este caso, un ejemplo sería cuando nosotros nos da calentura y nuestro propio cuerpo regula la temperatura, ¿no? Ese sería un gran ejemplo. Y por último, esos serían los más relevantes. Por último está la constante dieléctrica, que por tener moléculas dipolares, el agua es un gran medio disolvente de compuestos iónicos como las sales, minerales, y de compuestos covalentes polares como los glúcidos. En este caso son los azúcares. En este caso no sé si entra la categoría de, por ejemplo, cuando nosotros nos deshidratamos, y tenemos que beber electrolitos orales. Ese sería otro ejemplo. Es importante, este compuesto es importante porque normalmente nosotros la usamos día a día y nos ayuda en muchas cosas, ya sea, también ayuda hasta todo en todo el planeta lo utilizamos el agua. Es un compuesto muy importante que nos ayuda a hidratarnos, bañarnos, mantener la higiene. De verdad tiene muchos usos y es muy imprescindible. Gracias. ¿Por qué escogimos hacer esta molécula? Más que nada la escogimos porque es fácil de hacer, no se gastó mucho dinero en material, y porque es algo que se usa y lo vemos día a día. El agua es algo que lo vemos día a día, y pues me pareció interesante pues dar información sobre esto, porque hay mucha gente pues que no conoce, y ya con este video pues informamos y también retroalimentamos el conocimiento sobre cómo está conformada el agua. Es por eso que escogimos hacer esta molécula. Buenas noches.